Bueno, buenas tardes. En esta modalidad que hace recordar un poquito a lo que estuvimos viendo los años anteriores, vamos a a terminar un poco, redondear los conceptos que habíamos visto la semana pasada. En esa clase habíamos desarrollado casi toda la unidad uno. Recordemos que tenemos el trabajo práctico que es para la semana que viene, así que bueno, lo van pues pasando por por la plataforma. Junto con este video en la plataforma yo voy a estar acompañando el material que respalda lo que estamos charlando hoy. Un poco lo que nos quedaba para terminar la bolilla uno son las técnicas de organización administrativas, que se nos dividen en permanentes y transitorias. Técnicas permanentes tenemos cuatro. Tenemos la centralización, la descentralización, la concentración y la desconcentración. Y las técnicas transitorias, las más importantes son la delegación y la vocación, pero también tenemos la sustitución, la intervención, la suplencia, la subrogación y sustitución, creo que les había dicho. Bueno, a ver, desarrollemos primero las permanentes. Arranquemos con concentración. Esto es algo que constantemente hemos ido viendo, no solo cuando estamos estudiando, sino también cuando estamos ante alguna noticia, en algún informativo, en alguna red. Muchas veces se hablan de el poder concentrado o el poder descentralizado, por ejemplo, desconcentrado. Bueno, esas son las técnicas que vamos a estudiar hoy. Bueno, es a lo que se hace referencia habitualmente cuando se habla de eso. La concentración, bueno, acá primero algo que vale para todas las técnicas, las transitorias y las permanentes. ¿Qué es lo que vamos a hablar puntualmente cuando hablamos de estas técnicas? Es lo que sería la facultad decisoria, o sea, cuál es el órgano que va a tener la posibilidad de entender en determinada cuestión. Bueno, eso lo resumimos en facultades decisorias. Bueno, acá lo que vamos a hablar es estas facultades decisorias, ¿quiénes las van a tener? Entonces, en la concentración va a haber la técnica, se va a aplicar la técnica de la concentración cuando las facultades decisorias van a estar reunidas en los órganos superiores de la administración central, o bien cuando esa agrupación de facultades va a operar en los órganos directivos de las entidades que van a integrar lo que habitualmente se puede llamar la administración indirecta. O sea, cuando estas facultades decisorias se llevan a cabo a través de los órganos superiores de la administración, bueno, ahí vamos a tener concentración. Y otro requisito que es fundamental al momento de saber que estamos hablando de la concentración es que esto debe darse o producirse dentro de la misma persona jurídica pública estatal. Bueno, cuando encontramos entonces que la decisión, estas facultades decisorias, las toman los organismos superiores de una misma persona jurídica pública estatal, ahí estamos con la concentración. Contrario sensu, vamos a tener a la desconcentración. Bueno, en la desconcentración hay varios conceptos en los cuales podemos ver, pero a ver, sería cuando la ley, esto sería dado por ley, le va a conferir regular y permanentemente, recordemos que estamos en las cuatro técnicas permanentes, permanentemente, atribuciones, o sea, las potestades decisorias a los órganos inferiores dentro de una misma organización, de una entidad pública, una misma persona jurídica pública estatal, en ese caso va a haber desconcentración. O sea, una única entidad pública estatal y quien va a tener la facultad decisoria van a ser los órganos inferiores, a diferencia de lo que sería la concentración. Está claro la definición conceptual. En concentración definen los superiores en una única
persona jurídica pública estatal, mientras que la desconcentración define los inferiores también de una única persona jurídica especial, estatal. Ahora, veamos algunos detalles más. Por ejemplo, el órgano desconcentrado, o sea, los inferiores de la misma persona jurídica especial, ¿van a tener patrimonio propio? ¿Van a tener personería jurídica propia? No. ¿Por qué? Porque están jerárquicamente supeditados a los superiores de esa misma persona jurídica pública estatal. Recuerda cuando la semana pasada hablábamos un poco de jerarquía. Bueno, acá empezamos a aplicar ese concepto de jerarquía. Recuerda que hemos hablado de jerarquía y competencia. Bueno, acá ya empezamos a tejer en cuanto a la importancia que se puede ir tomando a los órdenes jerárquicos. O entonces, ¿cuál es el objetivo de la desconcentración? Es descomprimir un poco la actividad que van a tener los órganos superiores para al momento de tomar decisiones y que las decisiones por ahí sean más correctas o más rápidas también. La celeridad suele ser un argumento al momento de tomar decisión sobre esta técnica para aplicarse. Recuerden, siempre esta transferencia tiene que darse dentro de la misma persona jurídica pública estatal. Perdonen que haga mucho hincapié en eso, pero es clave para cuando veamos la diferencia con descentralización y centralización. Bueno, otra de las ventajas que podemos encontrar es que los administrados van a tener la posibilidad de poder acceder más fácilmente a la administración sin necesidad de recorrer toda la escala jerárquica que haría que fuera mucho más difícil el acceso del administrado para con la administración al momento de poder resolver sus necesidades o sus inquietudes. ¿Cuál sería también la desventaja? Y bueno, sería claramente más costosa y puede ser que, como deciden los de abajo, podría haber cierto favoritismo o cierta no correlación con respecto a la decisión. En cambio, si decidiera siempre el mismo de arriba, la decisión va a ser siempre única, en cada caso similar. Bueno, acá podría darse que haya colisión entre un órgano y otro. Si hablamos de la centralización, ahora centralización, bueno, ¿qué sería? Reunimos estas facultades decisorias en un centro común, que va a implicar necesariamente que haya una dependencia del poder central. Entonces, que los órganos que van a actuar dentro de la administración van a guardar entre sí una relación jerárquica piramidal, en donde van a converger todos en una única autoridad, con la cual los demás órganos, los inferiores, se van a ir enlazando en el sistema y estos órganos no van a estar dotados de una personalidad jurídica propia independiente de la personalidad jurídica estatal, pero sí se van a agrupar respecto de otros y se van a unificar para que la acción en cuanto a la situación de dependencia y subordinación que van teniendo mantengan entre sí una estricta relación jerárquica con diversos grados y niveles, pero siempre se va a respetar las instrucciones y las directivas y las órdenes y las decisiones que vaya a tomar que imparte el órgano superior, que habitualmente este órgano superior termina siendo el jefe de Estado, ya sea en el estrato que estemos, ya sea en nación, en provincia, municipal hay poco, pero principalmente en nación y en provincia. Ahora, en la centralización, entonces, la actividad administrativa, o sea, estas potestades decisorias que hablábamos cuando arrancamos el video, van a ser realizadas de manera directa por el órgano
o los órganos centrales, porque a veces puede ser más de un órgano, que van a tener una coordinación de acción. Y la gran ventaja que va a radicar es que va a poder prestarse un mejor servicio, se va a hacer también eh, economía en cuanto al esfuerzo, pero también puede ser que haya un cierto autoritarismo porque todo el poder va a residir limitado a un pequeño sector. Bueno, ahora nos queda la última técnica permanente, que es la descentralización, que va a tener lugar cuando estas facultades decisorias van a ser, recordemos siempre, todas son de manera permanente, y van a estar dadas a entidades que sí van a tener personería jurídica propia. Acá la gran diferencia es que estas tienen personería jurídica propia y se las da a las de abajo. En ese caso, por ejemplo, a ver, el Banco Nación, universidades, el INTI, el INTA, ahí tenemos personas públicas estatales de grados inferiores que van a tener personalidad jurídica propia y van a poder tener estas facultades o estas potestades decisorias sobre los temas que son de su competencia. Habitualmente estas unidades, estos organismos, estos entes descentralizados son creados por ley. Hay algunos casos que se han dado por decreto, pero mayoritariamente terminan siendo dados por ley. Eh, y, y entonces ahí, cuando se hace esta creación normativa, hay una transferencia de las facultades decisorias desde donde estaban primigeniamente hacia esta nueva entidad a la cual ahora se le están otorgando estas atribuciones. Eh, a ver, no necesariamente esta persona puede ser una única persona, este ente descentralizado, sino que podría estar compuesto o integrado por órganos propios que estén centralizados o también descentralizados, que solo se van a dedicar a expresar la voluntad de este órgano descentralizado. Esto que parece un trabalenguas, por ahí después cuando lo vean en los libros de texto, no es tan así, y es porque hay una conglomeración de organismos que terminan conformando un único ente descentralizado. Eh, ¿Cómo hacemos la descentralización? En este caso, la actividad administrativa se va a realizar de manera indirecta, algo les había dicho al inicio de la clase, a través de estos órganos que van a tener competencia y que generalmente la competencia va a ser en función del territorio. Entonces, ahí sí es como se va a utilizar lo que les decía, se va a ver mucho más claro esta actividad administrativa con una característica de indirecta. Ahora, ¿qué es lo que le queda a la administración central con respecto a estos entes descentralizados? O sea, ¿los entes descentralizados hacen lo que quieren? No. Hay un control por parte de la administración central. Ahora, este control es un control estricto de legalidad, es un control estricto sobre oportunidad, mérito y conveniencia. Acá vamos a ver mucho nosotros que es algo que por ahí cuando yo les hablaba la semana pasada de que excedíamos una, una, que excedíamos el marco del derecho privado. Acá tenemos oportunidad, mérito y conveniencia. Entonces, en ese caso es cuando, a ver, la mitad dice, esto no lo hacemos porque no me conviene, no es el mejor momento. Bueno, en ese sentido es lo que estamos un poco, cuando hay un control mucho más estricto. En este caso, como tienen las descentralizadas su propio carácter de personalidad jurídica propia, en este caso el control va a ser un control mucho más
mucho menor, mucho más laxo. Va a ser un control de tutela administrativa. Cuando el control solamente reviramos si estamos de acuerdo, si es legal los actos que realizan, controlamos que sean legales y que tengan cierta racionalidad. Es el único control que hace la administración en este tipo de casos, un control de tutela administrativa. No llega a ser un control jerárquico, por lo que les decía recién, digamos, no hay un control en donde le va a decir, no hagas esto porque no conviene. Solamente se limita a ver si es racional la decisión que toma o es legal, o está dentro del marco normativo que podamos llegar. ¿Cuál es la gran ventaja de este sistema? Que se descomprime al órgano central, entonces este es mucho más ágil como el proceso de toma de decisiones por parte de la administración y que además estas puede hacer que a veces como el órgano central no es que se debilita, pero por ahí pierde cierta decisión en esto que decíamos recién, a veces puede haber prioridad en los intereses locales por sobre los intereses nacionales, que en algunos casos termina siendo una ventaja. Y después tenemos, bueno, cómo podemos clasificar la descentralización de dos maneras, en la política y en la administrativa. La administrativa es la autarquía, por ejemplo, que es una atribución que van a tener las personas jurídicas públicas de autoadministrarse, que es la gran diferencia entre autarquía y autonomía. Mientras las entidades autárquicas se autoadministran, las autónomas se autorregulan. Entonces, las universidades nacionales son autárquicas, se autoadministran, tienen un presupuesto, deciden cómo ejecutarlo y dan su funcionamiento interno. Ahora, la autonomía es una forma superior de descentralización. ¿Por qué? Porque le da la facultad de darse sus propias normas fundamentales. Una provincia es autónoma. ¿Por qué? Porque tenemos constituciones provinciales. Entonces, ahí tenemos una diferencia sobre los diferentes grados de descentralización. La administrativa, que sería la autarquía, y la política, que sería la autonomía. Ahora, no está dentro de las técnicas que veíamos recién, que recuerden que son cuatro: concentración, desconcentración, centralización y descentralización, pero puede haber un proceso de recentralización, o sea, que es el inverso de la descentralización. Es cuando se absorbe o se atrae o se vuelve las facultades decisorias vuelven en cabeza del órgano superior, tal cual había sido por ahí en un principio, y luego se había, por una ley, descentralizado o dado estas facultades a un ente con personalidad jurídica propia, pero de carácter inferior. Esto puede pasar, la recentralización puede ser total o parcial, y en este caso va a tener un carácter general, o sea, para toda la competencia. Ya lo vamos a ver, recuerden esto que les digo para cuando veamos a vocación, que acá no tiene carácter general la vocación, sino que va a ser para el caso particular. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre descentralización y desconcentración, que parecen bastante parecidas? Bueno, la diferencia es que mientras la desconcentración es en órganos de un mismo ente, la descentralización son entes distintos con personalidad jurídica distinto. Y bueno, mientras que la descentralización tiene origen en la ley, la desconcentración puede ser también un decreto, habitualmente se da por decreto. Ahora vemos lo que sería la delegación. La delegación es una técnica que ya entramos en las transitorias. O sea, acá no estamos hablando de algo que va a ser con carácter permanente, sino es algo que va a ser por un periodo determinado de tiempo. ¿Qué es la delegación? Bueno, la delegación, que la hemos visto 1.000 millones de veces y todos debemos saber lo que
es la técnica en la cual se va a producir estas facultades decisorias, se van a transferir por parte de un órgano superior a otro órgano de características inferiores. También podría darse de una misma escala jerárquica, ya como un caso es un poco más complejo, pero bueno, se puede dar, pero en lo gráfico, en lo fácil y en lo que el concepto que ustedes tienen que aprender es de un órgano superior a un órgano inferior hay una transferencia. Esta transferencia, recuerden, tiene que ser de las facultades decisorias por un periodo determinado de tiempo. Entonces, va a haber un acto jurídico mediante el cual el organismo superior le va a transferir al inferior las facultades decisorias para entender. Esta delegación siempre debe estar autorizada por norma, o sea, debe haber una ley que autorice al órgano superior a transferir estas facultades decisorias al órgano inferior. Si no hay una ley, no va a poder darse la delegación. O sea, siempre tiene que haber una norma jurídica que la autorice. ¿Qué pasa si el órgano inferior hace o toma una potestad decisoria del superior y la ejecuta como propia, cuando no mediara la autorización por parte del superior hacia el inferior? Bueno, en ese caso el acto va a ser anulable o sea, sería nulo, pero si el superior, una vez producido el acto por parte del inferior, entendiera que así estuviera bien, en ese caso va a poder ratificar el acto del inferior y le estaría dando validez. Hay varios casos y fallos que así lo dicen, el fallo Malet, el fallo Gómez, son fallos que marcaron este criterio de la ratificación como subsanador de la falta de atribuciones por parte del inferior al momento de tomar una decisión. Bueno, ¿cuándo va a ser eficaz el acto de delegación? Una vez que ha sido notificado, en este caso publicado en el boletín oficial, si la delegación va a ser con carácter general y si es con carácter particular, desde la notificación personal al inferior. Ahora, el órgano superior siempre va a ser el titular de esa facultad decisoria, recuerden que es una técnica transitoria, con lo cual la va a poder volver a tomar para sí o volverla a tomar y transferírsela a otro órgano que en ese momento estime que sería más conveniente para resolver esta cuestión. Subdelegación, o sea, el superior delega al inferior y el inferior puede delegarla a un tercer órgano todavía inferior, esta facultad decisoria. Bueno, no está permitida la subdelegación, salvo que haya una norma. ¿Se acuerdan que yo dije, la delegación siempre tiene que estar autorizada por ley? Bueno, si esa ley autoriza la subdelegación o el delegante en la primer delegación, o sea, el superior, el titular de la facultad decisoria, en el acto de delegación hacia el órgano inferior, así lo expresara. Cuando le delega, también le otorga la atribución para poder subdelegar y así sucesivamente. Bueno, ¿cuál sería la segunda técnica importante que vamos a tener en estas que estamos mirando ahora, de que las transitorias, eso quería decir, es la vocación? La vocación es todo lo opuesto a lo que estuvimos viendo recién de la delegación. ¿Qué es la vocación? La vocación es cuando el órgano superior asume para sí facultades decisorias
que le son propias al inferior. O sea, quien tiene la titularidad para resolver o entender en esa cuestión es el inferior, no el superior. Ahora, si el superior ve que el inferior, que reviste una importancia o él entiende que él tiene que resolverlo, puede hacerlo. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los requisitos, porque si ustedes recordaban que nosotros hablábamos que la competencia era improrrogable, bueno, lo que vimos la semana pasada, un poco colisiona la vocación con lo que veíamos la semana pasada. Bueno, acá, a diferencia de la delegación, que recuerdan que yo les había dicho que necesitaba una ley que la habilitara, bueno, acá no. Acá no debe existir una ley que la prohíba. O sea, mientras no exista una ley que prohíba la vocación, el superior siempre va a tomar para sí esta potestad decisoria. Pero mientras que en la delegación vos le das la facultad decisoria al de abajo y le decís, bueno, resolvé en todos estos casos, en la vocación es para un único caso en particular. Es por cada caso en particular que se produce la técnica de la vocación, que también se tiene que notificar como al órgano inferior de que en este caso el superior va a ser quien va a entender. Y a partir de que se notifica, recién ahí vamos a poder producir efectos jurídicos. Habitualmente no ocurre esto. O sea, ahora vamos a la práctica. ¿Qué es lo que termina pasando? Salvo que haya un conflicto entre el superior y el inferior. Si no, el superior levanta el teléfono, le dice al inferior cómo quiere que resuelva y terminan arreglándose entre ellos. Es lo que habitualmente termina pasando en la administración, pero bueno, el régimen jurídico prevé, a veces ha habido enfrentamientos entre un órgano, un funcionario superior y un inferior, o que difieren criterios y por ahí por cierta relevancia se aplica la vocación, pero en la gran mayoría de los casos lo que termina pasando es aplicarle un poco el rango jerárquico con un llamado por teléfono, con un memo, con algo que le diga cómo tiene que hacer. Ahora, hay dos excepciones en las cuales no estaría funcionando la delegación. Una es contra actos emitidos por entes descentralizados. ¿Por qué? Y porque la descentralización, el concepto de descentralización violentaría ya la misma razón de ser de la vocación, o sea, la vocación, mejor dicho, violentaría la concepción que podemos tener sobre lo que sería el ente descentralizado. Y el otro es cuando el inferior tenga atribuida esa facultad decisoria o esa competencia en razón de una característica técnica. Si tiene una característica técnica específica y por eso tiene esa atribución especial, el superior no va a poder abocarse porque carece posiblemente de esta competencia técnica que tenga el inferior. Bueno, la sustitución, ya los que vienen son mucho más sencillos y ya con eso estaríamos redondeando un poco la clase de hoy. La sustitución nos vamos a encontrar con que es un cambio en la persona del funcionario, que el titular se esté imposibilitado por ejercer la competencia y se lo reemplaza por otro, ya sea porque esté de vacaciones, porque esté enfermo, no sé, puede haber abandono de tarea o porque alguien se jubiló y todavía... no, ese no, ese es otro. Ante una situación extraordinaria en la cual un funcionario no puede ejercer la competencia, se va a configurar la sustitución que termina siendo medio una excepción al principio de improrrogabilidad, pero es por una situación muy específica y va a proceder cuando se esté habilitado tanto la vocación como la delegación. O sea, debe haber una norma que la autorice y no debe haber una norma que la prohíba, que era un poco lo que veíamos. La subrogación, esto cuando yo le decía el otro día y los que veían procesal civil y comercial, era así, la subrogación en caso de que haya una excusación o una recusación, la competencia, la facultad decisoria, se va a trasladar a el subrogante, que va a ser quien el ordenamiento jurídico va a prever, que va a entender
en caso de que haya una causal de que determinado órgano funcionario no pueda entender por familiaridad, por enemistad manifiesta, hay varias razones de recusación o excusación, y si el organismo no prevé quién sería el subrogante en esos casos, lo va a resolver el órgano superior del órgano subrogado, o sea, el que se excusa tiene esta línea, lo resuelve el que está arriba. La suplencia, bueno, en este caso la suplencia es eso, o sea, se reemplaza por un periodo determinado de tiempo que este no va a estar y ahí no hay una transferencia de competencia, sino que solo cambia su titular. Eh, y la intervención. Acá este es mucho más interesante, en donde la intervención, acá hay un control represivo por parte de los superiores, jerárquicos al inferiores. ¿Por qué? Porque acá debe suponer un mal funcionamiento del órgano inferior, entonces ante ese mal funcionamiento del órgano inferior, el superior pone una figura distinta del órgano inferior para que resuelva. Todo esto es transitorio hasta que se resuelva y se acomoden las cuestiones. En ese caso, es un plazo, habitualmente siempre terminan siendo por 180 días, a veces son prorrogables, a veces son casi ad eternum. No requiere una norma expresa, pero sí debe haber causa grave que fundamenten esta medida. Esto no lo confundan con la intervención judicial. Esta es una intervención administrativa en donde se le quitan esas facultades decisorias a un órgano y viene un interventor, o a veces son tres interventores para que corrijan los problemas que hay y acomoden el ente y después debería finalizar la intervención y volver a retomar el mismo órgano que había sido intervenido. Acá tuvimos hace poco, hace un par de años en Mar del Plata, una intervención administrativa por parte de la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar, creo que hace 3, 4 años, en donde por casi un año hubo una intervención, se acomodaron algunas cosas, algunos dijeron que se empeoraron, pero bueno, es la discusión política habitual. Y acá tuvimos, así que eso suele ocurrir, y no se la confundan con la intervención judicial, que es otra cosa. Bueno, con esto ya terminaríamos la bolilla 1 y yo ahora le mando material y quedamos para el próximo lunes ya vernos personalmente. Bueno, gracias y espero que cualquier duda o lo que sea me comenten.